estamos en carrera. Decía el gremialista, el profesor, decía, no se puede pensar la educación con los últimos resultados, los de ayer, los de hoy, sino con toda la historia y por qué, pero seguramente no es para regodearnos en la historia, debe ser para entender, ¿no? Yo no sí, sé qué piensa, estoy de acuerdo, pero yo quiero matizar un poco. Sí. Yo creo que hace 40 años que estamos estancados, pero creo que se ha minimizado el efecto dictadura. Porque la dictadura, el Uruguay del 60, pensemos que estaba la sigla del 63, 65, Julio Castro planteaba esto no funciona, tenemos que estarnos en el Niño, hemos perdido el objetivo, hay que mirar de otro modo primaria y secundaria. Es decir, había pensadores que estaban planteando, porque se sentía necesidad de un modelo que ya estaba agotado. Porque en definitiva, lo de Varela viene del siglo XIX, ¿no? Y el país cambió, o sea, tuvo una demanda que era la de esa época. Hoy el mundo cambió, la sociedad cambió y hoy va aceleradamente cambiando. Entonces, la dictadura como que cortó un proceso de reflexión y de elaboración propio que se iba dando naturalmente en el ámbito educativo, ¿no? Expulsó a miles de docentes, miles de profesores, miles de maestros, trató de asfixiar la posibilidad de pensar, y cuando cae la dictadura y se restaura la democracia, se restauró el país del pasado. Yo creo que ahí tenemos una especie de inercia cultural donde seguimos añorando los bachilleratos preparatorios del 50. Y la gente quiere volver a eso. Y eso no puede ser más. ¿Por qué razón? Porque eso eran elitistas, era un filtro para que una minoría siguiera un camino. Y hoy queremos, es masivo, educar a todos, tenemos que hacer un planteamiento distinto. Y voy a hacer un solo ejemplo y termino porque no quiero robar el tiempo a nadie. Yo digo que los mejores profesores en la didáctica son en la educación física. Un profesor de educación física tiene la clase y quiere proponer un ejercicio de salto. Entonces pone la cuerda a esta altura, baja por los tobillos, salten. Después la sube un poquito, la va subiendo. Entonces cada alumno va dando lo que puede hasta que los que pueden saltar más, efectivamente, logran ese rigor y logran un salto realmente espectacular. Pero no mató ni expulsó a los que tenían capacidades menores de salto. Y como saltaron, ejercitaron sus músculos. O sea, metafóricamente, su sistema cognitivo también estuvo trabajando y va creciendo. Entonces, hoy si queremos una enseñanza para todos, tenemos que repensar todo el sistema, repensar, digamos, la parte pedagógica, fundamentalmente. Más allá de muchas cosas que están haciendo que son muy valiosas y muy importantes, yo digo, mientras no se tome esto no va a cambiar. Porque en primer año del liceo, en el 85, el 35% repetían. Y hoy el 45% según secundaria, el consejo de secundaria. Y estamos en la sexta administración. Entonces hay un problema de una profundidad que requiere, y yo digo, Varela tuvo la torre. Por suerte no tenemos ningún la torre. Tenemos democracia. Tenemos que hacer un acuerdo. Y además no tenemos a Varela. Entonces necesitamos conjunción de una pluralidad de técnicos para diseñar cómo cambiar. Coincidimos. Sí. Robert, y además, que yo creo que se desprende de lo que dice Vilaró y lo que decían antes en el otro bloque, cómo también se actúa de administración en administración, tiene que ver con lo que están diciendo, ¿no? Cada administración, después, post-dictadura, intenta cambiar y llevar adelante su propia reforma educativa. Y eso creo que no le ha hecho demasiado bien. Sí, yo primero que quiero una puntualización, si me permiten. La ley 14.101 no le entregó el gobierno de la educación a la dictadura, eso no es así. No. Fue una ley en pleno periodo democrático, instituciones vigentes. Pero le vino muy bien. La dictadura después, con esa ley o sin esa ley, estábamos sin constitución vigente, estábamos fuera del Estado de Derecho. Con esa ley o sin esa ley, la dictadura hubiese apropiado la educación, que cualquier régimen totalitario es la herramienta fundamental que tiene, de izquierda, de derecha, de centro, de lo que sea. Después no comparto tampoco, y lo tengo que decir, porque tuve el gusto de participar desde 1996 en el gobierno de la educación, desde la Secretaría General de Secundaria, desde la Secretaría General de Codicen. No hubo una lógica de partido político, y lo quiero desmentir tajantemente. Participé plenamente en los procesos de implantación, de procesos de reforma, en donde a la gente se la llamaba, se la invitaba a participar por su formación, por su idoneidad, y nunca se le preguntó si votaba al frente, a los colorados o a los blancos. Y eso es así y hay que decirlo, porque yo fui testigo de eso. Después se ha continuado con lo que tú decías. En 1995 se inició un proceso de reforma,
que ese es otro tema y seguramente sobre esta mesa vamos a tener visiones distintas y vamos a discrepar. Se inició un proceso de reforma educativa, que hasta hoy y por suerte en varias de esas líneas iniciadas en ese momento se sigue haciendo. Así que es lo primero decir, bueno, a partir de ese momento las administraciones han seguido determinadas líneas en algunos aspectos. La administración que asumió en el año 2000 continuó esa lógica y además continuó una lógica que era muy importante. El CODICEN, y lo viví y lo digo siempre, estaba integrada por gente que estuviera o no en representación de los partidos políticos. El CODICEN del 95 y el CODICEN posterior sí pertenecían a partidos políticos distintos. Acordémonos, pongo ejemplos, Williman, Rama, Tornaría, Bonilla, eran de partidos políticos distintos. Y en una mesa como esta, donde se discutían temas educativos, las visiones distintas contribuían y contribuyen mucho. Entonces, yo sí creo que acá hubo un problema en el país. Y el problema fue que en determinados momentos, cuando asumieron distintas las administraciones, y yo particularmente lo digo, yo tuve la suerte de vivir, comparto con lo que dice, hay que ver la historia para poder mirar hacia adelante, saber, darnos cuenta de lo que pasó y en función de eso actuar. Ahora, y termino con esto, a partir del 2005 sí hubo un quiebre muy importante. Y a partir del 2006, y yo lo tengo que decir, y puedo discrepar con los que están acá. Diga. Yo acá tengo documentación, publicaciones de noviembre del 2005, por ejemplo, de la autoridad educativa de Yarzábal, presidente del CODICEN, en donde hablan muy bien del plan 1996 de educación del ciclo básico. Y dicen que es un muy buen plan. Y dicen que ha tenido resultados respecto a la retención de alumnos, respecto de la promoción, de los docentes en el centro. Y sin embargo, en el año 2006, borrón y cuenta nueva. Volvimos al asignaturismo. Y eso lo pongo como ejemplo, y eso es lo que creo que a nuestra educación le hace mucho mal. Bien, como es tan profundo el tema, ¿no? Porque eso ha trascendido ya con estos chicos que ya no van, que ya no llegan a la puerta del liceo, o se los está expulsando, entre comillas. A ver, si me permite. Sí. Porque yo esta historia de que somos elitistas los que exigimos, y lo digo con todo respeto, yo no quiero descalificaciones, lo quiero discutir técnicamente, que somos elitistas, porque lo que queremos es que ahora que accede todo el mundo. A ver, hemos llegado a tocar tanto el fondo, que si nosotros en bachillerato tenemos, que existe, yo lo lamento, todavía no lo cambiamos, existe, siempre se formó para la vida. No me hagan discursos que ya hace muchos años que los conozco desde que yo era alumna. Se formó para la vida, se formó para aprender a aprender. A mí nadie me considera una bolsa para llenarla de conocimiento, yo ni como alumna lo viví. Pero hemos tocado tanto el fondo, tanto, que no es ser académico ni elitista, en primer lugar. Si nosotros tenemos alumnos en cuarto año que no saben escribir, o sea, primer año de bachillerato, que no saben escribir el apellido, o tenemos un alumno de sexto año, varios, no uno, decenas de alumnos de sexto año de ingeniería que no saben reconocer una ecuación de segundo grado, ni saben lo que significa el verbo formular, ya no es un problema de ser... Yo no pretendo que tener bachilleres que resuelvan problemas de física cuántica, que seguramente yo ni sé ni lo que quiere decir. En consecuencia, necesariamente vamos a tener que volver, y hay que volver, y es lo que dice Caetano en la República Ballista, volver a lo que supimos resolver y después nos olvidamos o lo dejamos de hacer para poder dar esos saltos a los que tú hacías referencia. Porque ¿cómo egresa, cómo preparo a un chico para la vida? ¿Cómo es un ciudadano formado y crítico para una república democrática? Un chico que vive colgado al MP3, al MP4, al Facebook, sin contenido. Tengo que buscar una solución en el siglo XXI. Perdóname. Yo te digo sinceramente, sí, todas las épocas cambiaron. Yo soy de las que pienso que no existen los periodos de transición. Un mundo preexistente se transforma, un mundo de gestación se consolida. Y para mí eso es el resumen de la historia. Así se llama un trabajo que yo hice para el IPA. Ahora, ¿qué es prepararlos para la vida? Los sacamos sin ninguna formación, mientras que hay colegios que sí los preparan para los pocos muy buenos puestos de trabajo que existen y muy vinculados a las universidades privadas y muy vinculados a las universidades extranjeras, y el resto me llena las bolsas de los supermercados. Sí. Tengo que hacer un solo comentario cortito, y después algo grande más tarde, ¿no? Cortito. Hay que preparar para la vida, para la ciudadanía, para el trabajo
y va a proceder a estudios superiores. Nadie dice otra cosa. Ahora, el problema es que no estamos preparando para nada de eso y que son una minoría los que llegan a esos resultados que ella plantea. Y eso porque, hay que replantearse el tema pedagógico. Con los mismos recursos. Hay que buscar las causas de ese problema, Ricardo. No podemos trabajar, atacar ese problema solamente viendo las consecuencias de lo que se ha hecho. No busco las causas. Yo justamente explico las causas. Explico por qué hay que cambiar lo pedagógico. Porque justamente creo que el problema está en lo pedagógico, en lo que se plantea, qué aprender y cómo aprenderlo, y los elementos que se plantean para poder Es un componente, lo pedagógico es un componente. Hay otros elementos anteriores bueno, también está la gestión, está la organización, está muchos problemas, pero hay varios temas, ¿no? Hay varios temas. Termino con esto, nos vamos a la pausa y seguimos desarrollando esto. Los chicos que ya no están asistiendo a enseñanza inicial. Y lo va expulsando el sistema, lo estamos expulsando nosotros. Pero hablo de niños, no hablo de los chicos, de adolescentes. Hay un ausentismo que no se habla, que es el ausentismo de los alumnos, desde inicial y primaria hasta la propia universidad. 20% en el quintil. Bueno, hay que cambiar eso. Ya venimos. Hay que volver a enamorar.